Dándole al Señor si tenía algo en mente para hoy. Y oye, jefe, ¿puedes ayudarme con la puerta? Ah, sí. Me vino a la mente una frase: el ciego que no quiere ver. El ciego que no quiere ver. Hay un dicho, ¿no? Que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y entonces, bueno, me puse a buscar en la Biblia acerca de los ciegos, a ver si tenía alguna virtud, que eso espero, ¿no? Que esta frase que vino a mi mente tenga algo que de parte del Señor. Y me encontré puros ciegos que sí querían ver. Había gente que le pedía al Señor Jesús que le sanara su vista. Pero si tú buscas la palabra ciego, salen uno que otro resultado que no necesariamente habla de ciegos, sino es una ceguera a nivel tal vez actitud o ánimo. Entonces quiero que vayamos a ver una de estas citas. Está en Mateo 23, si me acompañan, por favor. Mateo 23. El ciego que no quiere ver. Ahorita vamos a leer un verso que cantamos en la alabanza. Vamos al versículo 16 de Mateo 23. Estoy hablándoles de los ciegos que no quieren ver. Dice, hay de ustedes guías, ¿cómo dice? Ciegos. Fíjense, el Señor Jesús se refiere a esta gente religiosa como un guía ciego. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos, ¿y qué dice? Otra vez, ¿cómo dice? Insensatos y ciegos. Ciegos, dice, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre de él, es deudor. Necios, ¿y qué dice? Ciegos. Ciegos, di conmigo ciegos. Ciegos. Otra vez, ciegos. Ciegos. Otra vez, ciegos. Ciegos. Gracias. Dice, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está sobre de él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino. Dejan lo más importante de la ley, y ahí es donde está la canción que estábamos cantando. ¿Se acuerdan? Dice, me va a mostrar al Señor, ¿ok? Dice que era la justicia, la misericordia. En el Antiguo Testamento dice ser humilde. En el Nuevo Testamento dice tener fe. Necesario, dice que hacer sin dejar. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Continúa. Guías. Ciegos. ¿Otra vez cómo? Ciegos. Ciegos, dice, que cuelan el mosquito y tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. 26. Fariseo, ciego. No sé si los contaron. Lo dice 4 veces. 4 veces el Señor Jesús se refiere a la actitud de estas personas como ceguera. Dice, limpia primero lo que está dentro del vaso y el plato para que también lo de fuera sea limpio. No me quiero meter en esta vez en explicar estas cosas porque no me parecen que van al punto. Yo creo que el punto es señalar esta actitud religiosa de la gente que pretende tener una relación con Dios, que pretende ser de cierta manera espiritualmente hablando, pero en realidad por dentro están en otro canal. Creo que es importante para nosotros y para la gente que nos rodea que aprendamos a no estar andando ciegamente. La frase que les siento que vino a mi mente fue el ciego que no quiere ver. ¿Quién es el ciego que no quiere ver? La persona que está pretendiendo seguir a Dios, pero lo hace sin hacer lo importante.
Hace como un mes más o menos se me ocurrió hacer un video tratando de señalar que hay una frase que a mí en lo personal no me gusta, que es cuando dice la gente que Dios está en control. Yo entiendo que teológicamente se puede equiparar con que Dios es, le llaman así, soberano, o que Dios tiene autoridad, sobre el cual yo estoy de acuerdo. Pero hay una implicación, no sé si ustedes la reciben como yo, de la palabra control. Cuando uno controla algo, es como si uno fuera el que está manejando la marioneta. ¿Sí me explico? Hay una implicación a la palabra control. Manipulación, tal vez, en términos teológicos le llaman determinismo. Entonces estaba yo haciendo ese video en donde señalaba que a mi parecer es incorrecto usar la palabra control para definir nuestra teología. Si quieres usar la palabra soberanía, pues igual está bien. Si quieres usar la palabra autoridad o dominio, adelante. Pero la palabra control tiene ciertas implicaciones. Por ejemplo, si yo tengo en la televisión el control remoto, ¿cuántos de ustedes tienen control remoto? ¿Okay? Ahora, si tú tienes el control remoto y en la televisión está pasando una escena que no debes de ver, ¿de quién cae la responsabilidad sobre de qué aparece en la tele? ¿Sobre de la tele o sobre del que tiene el control? ¿Tú qué opinas? Yo opino que si estoy viendo la tele y es algo que no debería yo de ver, tengo dos opciones. Puedo voltearme, puedo cerrar los ojos, o puedo cambiarle de canal, le puedo apagar la tele. O sea, tengo yo el control, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de control, algunas personas entienden eso, acerca del control. Si Dios está en control, pues entonces, ¿quién está a cargo de todas las calamidades? Pues Dios. Y no creo que sea así. Yo no creo que Dios esté a cargo de los asesinatos, las violaciones, los robos, las catástrofes. ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, subí mi video y sucede que llegó a grupos que tienen un gran celo por su manera de ver las cosas. Y habrán de ver lo que me escribieron. Literal, uno me escribió, dice: si te viera, te apedrearía por hereje. Y le dije, oye, ¿qué pasó, no? O sea, aunque sea yo hereje, ¿apedrearme? Sí, eso y más te mereces tú, quién sabe qué. O sea, hubieran visto, o sea, literal, cientos de comentarios en ese tono. No necesariamente hablando acerca de apedrearme, pero descalificándome o llamando a, no sé, siendo mala onda. ¿Ok? ¿Mande? Sí, también, varios. Pero bueno, digamos como que entró en un fluir interesante, porque eran chilenos la mayoría, o la gente que me respondía. Como que llegó a alguna página de gente chilena y tendrán esa escuela, y empezaron muchos a comentar de forma muy, algunos, digo no todos, pero algunos de forma muy agresiva. Y entonces, ¿qué es más importante en cuanto a la palabra? Vamos a decir, estoy equivocado. Me equivoqué al decir que Dios no está en control. Estoy teológicamente incorrecto. ¿Qué actitud debe tener un cristiano para conmigo respecto a esta situación? ¿Cómo me debe tratar el cristiano? Si soy su hermano. Ahora, vamos a pensar, no soy su hermano. Soy un profeta falso, soy hereje. ¿Cómo me debe de tratar el cristiano? Con amor. Entonces, ¿qué opción tiene el cristiano en su trato para conmigo? Amor y punto. Si eres cristiano, o sea, ¿me vas a corregir? Me corriges en amor. ¿Me vas a decir que estoy mal? Me lo dices en amor. No hay opción. O me tratas bien o me tratas bien si eres cristiano. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Surge, y así como en este tiempo, surge un grupo de personas que tienen más celo por lo que dice la Biblia que por el mensaje de la Biblia, o por el espíritu de la palabra. Y es como lo que le señalaba Jesús. Dice, ustedes se olvidan de hacer misericordia, de hacer justicia, de ser humildes delante de Dios. Pero eso sí, cuelan el mosquito, ¿no? Se ponen a diezmar el comino, el eneldo. ¿Han visto comino y eneldo? Son unas especias, son, ¿no? Para cocinar, muy, muy finitas. Diezmarla quería decir que, pues, no sé, tenías 1 kilo de eneldo, pues 100 gramos, ¿no? En ese tiempo no usaban los gramos, pero pues su equivalente decía 99.5 gramos. Bueno, pues a separar medio gramo de eneldo de comino para tener bien el diezmo. Dice, se ocupan de esos detallitos y están maltratando a sus hermanos. Están tratando mal a la gente. Bueno, a esa actitud Dios le llama ceguera.
Jesús le está llamando ceguera. 4 veces en estos párrafos Jesús se refiere a estas personas ciegos. No están viendo, porque ¿cuál es el espíritu de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es la onda de Dios? Una. ¿Cuál es la onda que ellos tenían? Otra. Y Dios dice, no seas tú así, porque hay ciegos que quieren ser ciegos. Hay gente que tiene identidad y que tiene seguridad y que tiene propósito en su religiosidad. Y yo siento que Dios nos quiere que seamos gente que no tenemos nuestra seguridad en eso, que no somos gente religiosa. ¿De qué sirve que vengamos aquí, que adoremos a Dios un rato, que digamos que somos hijos de Dios, si allá afuera tratamos a los demás mal, a los demás mal, a los que son cercanos a nosotros, que son usualmente los que más sufren nuestros malos tratos? ¿De qué sirve? O sea, primero tenemos que empezar a tratar bien a la gente que nos rodea, si es que estamos nosotros pretendiendo servir a Dios. Y entonces Jesús aquí en estos párrafos, a la gente que dice honrar a Dios pero que no lo hace, le dice ciego. Ciego. Y yo siento que Dios no quiere que seamos ciegos. Vamos por favor a otro párrafo, en la primera carta de Juan. Si me acompañan, que más o menos recalca esto que estoy diciendo de los ciegos que no quieren ver. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 11. Tal vez podemos leer desde un poquito antes. Primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso... Déjenme ver. Vamos a ver desde el 7. Nada más lo vamos a leer así rapidito. Les estoy hablando acerca de el ciego que quiere ser ciego, que no quiere ver. Refiriéndome a esa actitud religiosa. Esa persona que dice, no, así como estoy bien. Déjame decirte, no, así no estás bien. Y no estás bien ni con Dios, ni con lo que marca la palabra, ni con la gente que está a tu alrededor. Si tú eres una persona ciega que no quiere ver, no estás bien con Dios. Cuidado. Dice desde el 7, entonces, hermanos, nos está hablando a nosotros. Esto lo escribió, como dice el título, ¿no? El apóstol Juan. Dice, hermanos, no les escribo, un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahí va, verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pues aquí está diciendo Juan, amigos, hermanos, ¿cuál es el mandamiento al que se refiere? Que nos amemos los unos a los otros. Que es el mandamiento que nos dio el Señor Jesús. Y entonces, ¿a qué está diciendo? La persona que se llama parte de la hermandad, pero que no está caminando en amor, está caminando en las tinieblas. Y las tinieblas cegaron sus ojos. Un ciego que no quiere ver. Tenemos que separarnos de toda aquella cosa que tenga una forma de temor a Dios, pero que en el corazón, en el fondo, no lo tienen, ¿verdad? Ustedes han oído, ¿no? La forma y el fondo. ¿Sí lo han oído? Bueno, forma y fondo. ¿Qué quiere decir? Cuando haces las cosas, importa tanto la actitud como la ejecución, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aún en la Biblia da el ejemplo. Dice, habla Jesús de un hombre un padre, no me acuerdo, ha de ser un padre, que le dice a sus hijos, vamos a pensar, ¿no? Usando a mi hijo Samuel de ejemplo. Samuel, agarra toda la basura, junta toda la basura y tírala al bote. Y entonces, en el ejemplo que dice Jesús, dice que había un hijo que dice, sí, papá, claro, con mucho gusto. Y después no lo hace. Luego dice de otro hijo que dice, ay, no, yo no quiero hacer eso, ¿no? Pero después lo hace. Pregunta Jesús, ¿quién es mejor?
¿El hijo que dijo que sí lo iba a hacer y no lo hizo? ¿O el hijo que dijo que no lo iba a hacer y sí lo hizo? ¿Cuál es mejor? Dice Jesús, pues el que aunque dijo que no lo iba a hacer, lo hizo. ¿Ok? Ahora, a eso me refiero con forma y fondo. Con forma, ¿no? Dice el Señor Jesús, amen a sus hermanos. Sí, Señor, claro, amén, aleluya. ¿No? Pero ¿qué es luego lo que pasa? Rencillas, pleitos, celos, contiendas, falta de perdón, etc. Eso es decir con tus labios una cosa y hacer otra. A eso la Biblia en estos párrafos le está llamando ceguera. No seamos así, no seamos ciegos que no quieren ver. Tenemos que ser, si tenemos ceguera, Padre, límpiame los ojos, déjame ver, perdóname por mi mala actitud, enséñame cómo amar al prójimo como me has amado. Ese es el mandamiento de Jesús, amar al prójimo como uno mismo, que nos amamos entre nosotros. Dice el Señor en Juan 17, dice, de esta forma van a saber que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. ¿Queremos evangelizar? Amémonos los unos a los otros. ¿Queremos que la gente vea a Dios en nosotros? Amémonos. Ahora, ¿qué pasa con el hermano que recibe este mandamiento y no lo hace? Se siente parte del club, ¿no? Viene a la iglesia, escucha, tiene sus 10 títulos teológicos, se graduó de 20 institutos, pero trata mal a su esposa, trata mal al vecino, ningunea a sus hijos. ¿Eso es un siervo de Dios? Según estos párrafos, esa persona está ciega. Ciega. Vamos a ver un párrafo más. Bueno, vamos a ver 2 párrafos más. Uno en Apocalipsis, nada más como para que vean tantito la actitud que siento al respecto. Y al final vamos a ver como una receta de cómo salir de la ceguera, que lo dice también la Escritura. Vamos a Apocalipsis 3, por favor. Final del capítulo, por favor. Bueno, más o menos como a la mitad. Vamos a leer desde el 15. Bueno, ok, les leo 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Entonces, ¿quién está hablando? Lo interpretamos como que es el Señor Jesús. ¿Ok? Usualmente esta es la interpretación. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Déjenme decirles algo. Estaba alguna vez escuchando acerca de este párrafo. Si tú como que ahora tenemos muy a la mano las cosas frías. Tenemos refrigeradores, tenemos industrias que se dedican a proveer hielo, ¿no? Y entonces tener las cosas frías de alguna manera para nosotros es fácil. Me explicaba este profesor cuando estaba explicando este párrafo, dice, en ese entonces tener las cosas frías demandaba esfuerzo. Usualmente lo que tenían eran hoyos en el suelo a cierta profundidad. Entonces cuando querían mantener algo frío, bueno, sí vivían en un lugar con cierto clima, ¿no? Pero pensando que aquí estaba escribiendo, esto lo escribió el apóstol Juan, hablan cuando estaba exiliado en Patmos. Ok, es una isla en Grecia. Se asume que había calor mediterráneo. Entonces, tener algo frío ahí implicaba un esfuerzo. Te digo, lo que se hacía, o me explicaban, que se hacían hoyos en el suelo con cierta profundidad, y entonces entre más profundo, más alejado del calor y más frío a comparación de la temperatura que había afuera. Entonces, cuando estás diciendo ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, no tibio, caliente demanda esfuerzo, frío demanda esfuerzo. ¿Qué es lo que no demanda esfuerzo? Tibio. No hay que hacerle nada. Temperatura ambiente. Cuando está diciendo estas palabras, es una interpretación, se las ofrezco a ver si les gusta. Dice, ojalá le echaras ganas. Porque a veces, bueno, yo crecí pensando que frío era alejado de Dios, caliente, cercano a Dios. Y yo siento que es una mala interpretación. Porque yo no creo que Dios diga, ojalá fueras frío. Eso no checa. Ojalá estuvieras lejos de mí. No creo que esa sea la manera de pensar. Yo creo que está hablando de esta otra interpretación, que es ojalá le echaras ganas. Ahora, ¿qué pasa con el ciego que no quiere ver? No necesita cambiar. Está ciego,
se siente cerca de Dios, pero no está cerca de Dios. Pero ¿qué pasa? No necesita cambiar. A mí me parece que este reclamo aplica. Dice entonces, ojalá fueras frío o caliente, dice el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense cómo dice el 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Piensas que estás bien. A mi padre, usándolo con esto que les estoy contando, piensas que estás bien con Dios, te sabes tus versículos de memoria, oras todos los días a las 6:15 de la mañana durante 15 minutos, lees tus 5 párrafos de escritura al día, todas esas cosas las cumples, pero ¿sabes qué? Aunque sientes estas cosas, tu vida denota otras, tu corazón está hablando de otras cosas, eres ciego, piensas que ves, pero eres ciego. Hay otro párrafo donde Jesús les llama, dice, ciegos, guías de ciegos. Así está mucha gente religiosa. Les invito a que no seamos así. Vamos a ver la solución a la ceguera, por favor. Vamos a la segunda carta de Pedro. Ya con eso acabo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, por favor. El ciego que no quiere ver. ¿Quién es el ciego que no quiere ver? El religioso que no quiere cambiar. El religioso que no quiere enfrentar la dureza de su corazón. Con Dios hay que estar flojitos y cooperando. Y si tú piensas que ya te la sabes y Dios te la cambia, ten la humildad de cambiar. O sea, si a mí Dios me dice, oye David, lo mejor es que te empieces a, no sé, cortarte el pelo más, pues me lo corto. ¿Cuál es el problema? ¿Sí me explico? Flojito y cooperando. Dice entonces, capítulo 1, segunda carta de Pedro. Vamos a leer desde el 3. Les voy a leer estos versos en la versión Nueva Traducción Viviente. Que se me hace que está un poquito más amigable, porque estos párrafos, los primeros 2 o 3 párrafos, me parece que están muy así rebuscados en lo que dicen, y entonces esta otra versión como que lo desmenuza un poquito, ¿ok? Entonces, aunque si quieren seguir la lectura, no tiene nada que ver lo que les voy a decir en cuanto a cómo está ordenada la idea. Esta es una paráfrasis, esta versión. Dice el versículo 3, dice, mediante su estoy leyéndoles capítulo 1, ¿ok? Verso 3. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Ok? ¿Sí me escucharon? Ahí les va otra vez. Escuchen. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Yo creo que no estamos entendiendo. Sí, difiere mucho. Pues lo dice en otras palabras. ¿Qué te parece si lo leemos en segunda de Mira, fíjate. Pedro? Capítulo 1. Ajá. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Okay? En esta otra versión dice, mediante su divino poder, empieza al revés, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Okay? Piedad y rectitud es lo mismo. Piedad quiere decir temor de Dios, reverencia a Dios, etc., ¿no? Dice la siguiente frase. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel, está hablando Jesús, cuando llegamos a conocer a Jesús. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Okay? Entonces, aquí es como para que, digamos, el hecho de que ahora ya no estés pecando es obra de Dios. O sea, no te sientes es Dios glorificándose en ti, pero ya lo tienes. Las herramientas para no estar ciego ya están en ti. Dice después el verso 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos.
Entonces, aquí lo que está diciendo es, a través de las promesas de Dios, a través de su palabra, a través de Antiguo y Nuevo Testamento para nosotros que somos cristianos, a través de esas promesas, Dios nos da la habilidad de participar de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? Una naturaleza santa. Ahora, si estamos viviendo en lo humano, no se puede. Y ese es el problema del religioso. Se siente que participa de esa naturaleza, para sí mismo, para su mente, para sus compañeros, está participando. ¿Por qué? Porque lee su Biblia, porque ora, porque va a la iglesia, porque tal o cual cosa religiosa, pero no está en su corazón realmente rendido delante de Dios. Y eventualmente eso aflora. Si no aflora en actitudes, aflora en sentimientos. Decía Jesús, lo único que necesita hacer para adulterar con una mujer es verla con lujuria. Tal vez nadie se da cuenta de qué estás viendo, ¿no? Y lo mismo estoy diciendo de otras cosas. Desearle el mal al prójimo, el odio, dices como si le estuvieras matando. Decirle a tu hermano que eres un tonto, dice, vas a ser culpable de juicio. O sea, digamos, eventualmente la naturaleza del corazón aflora. No estoy diciendo que no pequemos nunca. Estoy diciendo que cuál es tu tendencia natural. Estos versículos nos están diciendo, para el creyente, para el que nació de nuevo, la tendencia natural es una. Lo correcto, estar bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos dio todo lo que nos necesitamos para vivir una vida que participa de la naturaleza divina. Dice después el verso 5. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder. Fíjense, esfuércense al máximo por responder. Eso quiere decir, Dios nos dijo promesas. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y aquí nos va a decir la receta. Vamos a hacer una cosa. ¿Me acompañan? Vamos a brincarnos al versículo 10, por favor. No, perdón, 9. Por favor, vean conmigo el 9, para que vean por qué estoy hablando acerca de la ceguera. Ahorita vamos a ver unas cosas, ¿ok? El versículo dice, ¿por qué estas cosas? O sea, el que no tiene estas cosas. Dice, ¿están por ahí? ¿Se los leo? Dice, pero el que no tiene estas cosas, las que ahorita vamos a ver, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego. ¿Ok? Entonces, si no tenemos estas cosas, caemos en la categoría de ceguera, de ciegos. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Como quien dice, se le olvidó que es nueva criatura en Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosas? Ahora sí, vamos a verlas. Acompáñenme de vuelta, por favor, al 5. En vista de todo esto, en vista de que Dios nos dio promesas, dice, esfuércense al máximo. Acuérdense, le estoy leyendo una versión un tantito diferente. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. ¿Cómo? Primer paso. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo salimos de la ceguera? ¿Cómo respondemos? Dice, complementando su fe. Entonces, la primera cosa, ¿de qué sirve que Dios diga que soy nueva criatura si yo no le creo? ¿Cómo le hago para dejar de ser ciego? Primer paso, tengo que tener fe en las promesas de Dios. Entonces aquí está diciendo Pedro, Dios ya nos dio todo lo que nos hace falta. ¿Qué hay que hacer? Responder. ¿Cómo respondo? 1, creo las promesas. Si soy nueva criatura en Cristo, en el nombre de Jesús soy nueva criatura en Cristo. Si dice la palabra, ¿no? Uno de los, a mí en lo personal, un párrafo que a mí me sirvió mucho, dice la palabra, dice, por el Espíritu hagan morir las obras de la carne. Yo decía, oye, es que las obras de la carne, ay, son muy grandotas y feas y grandotas y me ganan. En el nombre de Jesús, no. Porque puedes creer, 1, que sí son grandes, feas, grandotas y te ganan, o puedes creer 2, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál vas a creer? ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿1 o el otro? La opción 2, ¿cuál es tu realidad? Pues esta. Pero en este párrafo Pedro no dice creyendo tu experiencia, o dice creyendo en como has vivido siempre. No, ¿qué dice? Creyendo las promesas. ¿Cuál es la promesa? Que eres una nueva criatura, que nos ha dado un espíritu de dominio propio, que nos ha dado o sea, hay 800 versos que podemos ahorita decir acerca de las promesas en Cristo. ¿En qué vas a creer? ¿En el uno o en el otro? El ciego decide en el uno. Así soy y así me voy a quedar, y que Dios tenga misericordia de mí.
El creyente tiene que decir, no, Dios me ha dado dominio propio. No está bien que yo siga siendo igual de enojón. No está bien que yo siga igual de indisciplinado. No está bien que yo siga igual de, lujurioso. No está bien que yo siga débil en mi dominio propio. Todas esas cosas no están bien. Y entonces, o me quedo aquí tranquilo y aquí vivo, tibio, sin esforzarme, o le echo ganas por cambiar. Y entonces aquí Pedro nos está diciendo, esfuérzate, échale ganas, para que las promesas que estás respondiendo con fe, y entonces ya hace una lista de cosas, vamos a seguirla leyendo. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo para responder a las promesas de Dios, complementando su fe, dice, con una abundante provisión de excelencia moral. En esta versión dice virtud. ¿Okay? ¿Qué es virtud? Aquellas cosas buenas. Las cosas buenas. Entonces dicen, tu fe respóndela con, aquí en esta otra versión, excelencia moral. ¿Eso qué quiere decir? Ya no más usar lenguaje soez, porque eso no es virtuoso. Ya no más robar si estaba robando, porque eso no es virtuoso. Ya no más desearle el mal al prójimo. ¿Por qué? Porque eso no es virtuoso. ¿Sí me entienden? Ya no más guardar rencores. Ya no más... tú ponle una excelencia moral. Sobre de tu fe, una excelencia moral. Clásico. La frase, ya se las he dicho. Si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. ¿Por qué dice a veces la gente eso? Por gente que se dice cristiana, pero no tiene excelencia moral. Qué bueno que eres cristiano y que crees en Jesucristo. Bueno, a tu fe en Jesucristo, súmale virtud, excelencia moral. Tú tienes un estándar superior a los demás. No está bien que digas mentiras, ni las blanquitas ni las chiquitas. No las digas. Excelencia moral. A tu fe, súmale excelencia moral. De otra manera, ya leímos, termina siendo ciego. ¿Quién es el ciego? El que cree que está cerca de Dios, pero no tiene excelencia moral. Siguiente característica. Dice, a la excelencia moral, en esta versión dice virtud, a la excelencia moral dice con conocimiento. Ahí hay que sumarle lo que conocemos de la palabra. No podemos quedarnos ignorantes de lo que explican las Escrituras. Sumemos de conocimiento. Continúa, después dice, al conocimiento, control propio. Más de lo que les hablaba yo acerca de las promesas, ¿no? Dice la palabra que nos ha dado lo había mencionado mi mamá ahorita acerca del espíritu de temor, por ejemplo. No nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, autoridad, amor y dominio propio. Poder, amor, dominio propio. Otra promesa, que si no crees, pues entonces no está activa, aunque Dios te la haya dado. Continúa. Dice al dominio propio hay que ponerle perseverancia, porque eso también nos pasa, ¿no? Estaba viendo una imagen muy chistosa. Comparaban la actitud de una mamá con una hija chiquita que había hecho un tiradero, la misma escena, cómo puede reaccionar la mamá. Entonces, la que tenía palomita, salía a la mamá diciéndole, hija, vamos a recoger esto juntas, ¿no? En la otra escena, que tenía un tache, te dije que no tiraras las cosas, recógelas ahorita mismo, ¿no? Entonces, palomita y tache, ¿no? Lo que yo comentaba es, en vez de ponerle palomita y tache, debería ser las primeras 20 veces, ¿no? Hija, vamos a recogerlas todas. La siguiente 833, te dije que recojas las cosas. O sea, ya como papá, ya a veces hay zonas en las que estoy en la zona del tache. Cuando ya se te colme el plato. Bueno, aquí está diciendo perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Pues quedarte en la palomita. Siempre, aunque ya sea, es que ya le dije 800 veces, dile, oye, por favor, las cosas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de mantener nuestra fe sobre virtud, sobre conocimiento, sobre dominio propio, sobre perseverancia. ¿Por qué pasa? El día que te portas mal, el día que le decides responder una majadería, ese día es el día que alguien estaba grabando con su teléfono y es el que sube en internet, ¿no? Lord tal cosa, Lady tal cosa, ¿no? El hermanito o la hermanita. El día que decidiste no perseverar. Hay que ser perseverantes. Dice después, acuérdense, estamos viendo la guía de cómo salir de la ceguera, cómo no ser ciegos. ¿Ok? Para que no pensemos que estamos bien, pero en realidad estamos mal, de acuerdo a lo que dice la palabra. Dice, después, a la perseverancia, dice, con sumisión a Dios. En esta versión dice, en el versículo
6 dice piedad. Como les decía, piedad es temor a Dios, sumisión a Dios, aquí está diciendo en esta versión, como quien dice, que te importe la opinión de Dios sobre tu vida. ¿Por qué no te das chance, no? Ya te portaste bien 10 veces, ¿por qué la 11 te sigues portando bien? Porque te importa Dios. ¿Por qué no darte permisito y, no sé, una mentirita blanca o un ratito de ver cosa que no debería estar viendo? ¿Por qué no? Pues porque tengo temor a Dios. Ay, pero es que ya lo respeté 10 veces, dame chance la 11. No, ¿por qué? Porque tengo temor de Dios. Sumisión a Dios, lo dice en esta versión. Dice el 7, la sumisión a Dios con afecto fraternal. O sea, todavía le subimos un pasito más. ¿Por qué no me enojo con tal? ¿Por qué no le reacciono así? ¿Por qué no le robo? Dice el Señor Jesús, ¿no? En eso se resume la ley. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Ama a Dios, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué no le hago el mal al prójimo? Pues porque lo amo. Entonces aquí está diciendo el siguiente nivel, amor fraternal. Siguiente paso, dice, y al afecto fraternal, amor por todos. Es una cadenita. Sobre la fe, la siguiente capa es la virtud, ¿cómo le dice aquí? Excelencia moral. Sobre de la excelencia moral, conocimiento. Sobre del conocimiento, ¿qué dice? Control propio. Sobre el control propio, perseverancia. Sobre la perseverancia, sumisión a Dios. Sobre de la sumisión a Dios, amor fraternal. Y sobre el afecto fraternal, amor por todos. Los caminitos hacia salir de la ceguera, disipar las tinieblas, para que no estemos como decía en el párrafo anterior Juan. Dices que amas a Dios, no amas a tu prójimo, las tinieblas te han cegado. Ok, y ahora sí terminamos esta idea. Dice, el versículo 8 dice, cuanto más crezcan de esta manera, cuanto más le sigan echando ganas, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Entonces, como quien dice, hay de dos sopas. La sopa en donde le estás echando ganas, como aquí decía el versículo 5, dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo, con ganas. Entonces, esfuércense al máximo. Esa es la primera sopa. Esta la otra sopa es, haz lo que se te pega la gana, que ya lo leímos en Apocalipsis, es, sea tibio. Yo creo que eso no está bien. Tenemos aquí la oportunidad de no ser un ciego que quiere seguir siendo ciego. Con eso acabo. Dice el verso 10 en esta versión. 10 y 11 los leo también. Dice, así que, amados hermanos, esfuércense. Di conmigo, esfuércense. Okay. ¿Eso es fácil? ¿No? ¿Qué es más fácil? ¿Caminar sobre de plano o subir escaleras? Es más fácil. Caminar plano es más fácil. ¿Qué requiere más esfuerzo? ¿Qué camino nos está pidiendo el Dios que tomemos? El de las escaleras. Esfuércense. ¿Saben por qué? Porque no nos parecemos 100% a Cristo. Y eso es lo que Dios pretende, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sabes qué? Me atrevo a decirlo así. Eso es lo que Dios puso en ti. Y necesita que salgas, que tu naturaleza divina salga, que la naturaleza pecaminosa se quede a un lado y que en lo que Él puso en ti, eso sea lo que se manifieste. Que no importa la circunstancia, tú siempre reflejes al Señor Jesús. En este entendido, aquí escribe el apóstol Pablo, esfuércense, porque ya me di cuenta que no es fácil. Esfuércense, no es imposible, ¿no? O sea, no le estoy diciendo es imposible. De hecho, por fe es mucho más fácil que por un esfuerzo natural. Porque una cosa es creer las promesas de Dios y la otra es tratar de cumplirlas en la carne. La palabra nos enseña que eso no se tiene que hacer. Lo que hay que hacer es creer en las promesas. Bueno, entonces, me detuve, dice el verso 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Esfuérzate por saber si eres ciego o no. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, hay un premio, hay una recompensa. Nuestro esfuerzo no será en vano.
Dios se va a dar cuenta. Ese momento en donde en vez de decidir decir una majadería, te guardaste tu comentario y así dijiste, ok, por amor a ti, Padre, no voy a decir nada, Dios lo ve. Y el día que estamos delante de Dios, Dios va a decir, ¿sabes qué? Yo lo vi. Yo vi que te mordiste la lengua, yo vi que guardaste tu comentario, yo vi que traías ganas de hacer esto y te lo guardaste, recompensa. Cada vez que lo hagamos, Dios va a ser glorificado y más vamos a estar reflejando al Señor Jesús, que es nuestra tarea y nuestro deber. ¿Sale? Bueno, de otra manera seríamos ¿qué? Un ciego que no quiere ver. No seamos ciegos que no quieren ver. Entonces vamos a pedirle a Dios, si me acompañan con esto en mente, vamos a pedirle a Dios que si hemos sido ciegos, si hemos decidido ser ciegos, que nos perdone, ¿no? Y si hay ceguera en nosotros, que nos sane en nuestra alma, en nuestro corazón. Que seamos gente que refleja fielmente al Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Me acompañan? Bueno, entonces le voy a pedir por favor que se pongan de pie. A mí me gusta cuando hacemos estas cosas que sea una cuestión uno a uno, tú con Dios. Entonces voy a poner un poquito de música y nada más, no sé, unos 5 minutos. Ahí tú con Dios, cierra los ojos, conéctate con Él. Padre, estuve ciego, sáname, por favor, perdóname. ¿Sí me explico? ¿Sí? Vamos a, nada más un ratito. Con el Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, nuestra ceguera. Seguramente habrá algo que te podamos entregar más. Por favor, ayúdanos a ver aquello que tenemos que cambiar y ayúdanos a ser mejores delante de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora, me gustaría pedirles algo, así como esta parte del cuerpo de Cristo que somos. Quisiera
que me ayuden, que se unan conmigo para pedirle a Dios que sane la ceguera en la iglesia. Aunque, digo, refiriéndome otra vez a estas personas que criticaron, por así decirle, mi mensaje en el video, aunque ellos a mí no me consideren hermano, yo a ellos sí los considero hermanos, hermanas, entendiendo que la palabra nos habla acerca de la fe en Jesucristo como el requerimiento. Yo siento, seguramente la mayoría de esas personas sí creen en el Señor Jesucristo y Dios los ha tomado por hijos. Entonces me gustaría, si se unen conmigo, para que tomemos unos momentos para interceder a favor de la iglesia, que Dios libere a la iglesia en México y en el mundo de la ceguera. Me parece pésimo y muy reprobable cuando veo, no sé si supieron, hace unos días se metieron unos cristianos, entre comillas, a vandalizar un templo de budistas, si no mal recuerdo, en un lugar en Estados Unidos. Entonces no, creo que era hindú, era un templo hindú. Y entonces a sus ídolos, a sus imágenes, los tacharon con spray y les pusieron cruces encima, escribiendo versículos con spray en las paredes. Digo, eso se suma a miles otras cosas, ¿no? Que a nombre de Dios se han hecho grandes atrocidades. Gente que se llama cristiana, que no ama a su prójimo, que utiliza la Biblia para lastimar a los demás. En vez de tratarlos con amor y mansedumbre y cariño, los tratan con juicio y falta de misericordia, no sé. Yo creo que de eso se quejaba Jesús. Pues vamos a pedirle a Dios, y si me ayudan, vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a Dios, por favor, sane la ceguera de la iglesia, sane la religiosidad en el cuerpo de Cristo. ¿Sí me acompañan? Bueno, entonces te voy a pedir, vamos ahí en tu lugar, haz una oración. No va a ser una oración de todos, es una oración individual. ¿Sí? En lo que sigo un poquito con la guitarra, nada más te pido que lo hagas con ánimo. Vale, vamos a orar.
tuya. Quisiera pedirte que restaures la pureza de la iglesia, que restaures la vista de la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Ayúdanos, Padre, y limpia nuestros ojos de toda ceguera. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que no suelten o no aflojen el paso en su avanzar con el Señor. Y que les invito a que tomen como causa el animar a otros creyentes a que no sean gente así, gente ciega, gente religiosa, gente que tiene una forma de temor de Dios, pero que dice la palabra, ¿no? Dice una forma de piedad, pero negando el poder de la misma. Sí, siempre en amor, siempre invitando, como les decía yo, ¿no? Si está equivocado el hermano, se le corrige como hermano. Si no es hermano, de todas maneras en amor. No hay opción. ¿Vale? Muchas gracias por su atención. Si quieren pueden tomar ya su lugar.